Ahora sí vamos a adentrar a ver acerca de lo que es el tema del olvido. Antes de iniciar con este tema, quisiera dejar en claro cuáles son algunos conceptos cerrados que tenemos acerca del olvido, que pareciese olvido, pero que no es olvido. Constantemente las personas tienden a etiquetarse o estigmatizarse bajo la premisa de que han perdido la memoria o que tienen mala memoria o que no pueden acceder a sus recuerdos. Y esto en ocasiones puede pasar, pero en algunas otras ocasiones no se debe a que tengamos alguna deficiencia dentro de nuestro cerebro, que tengamos una pérdida de memoria momentánea, una especie de amnesia o que tengamos algún tipo de trastorno neural, sino que muchas de las ocasiones no llegamos a conformar, como vimos en la primera parte, la base de alguna memoria. ¿A qué se debe esto? Quiero ejemplificar mediante una situación que comúnmente nos llega a pasar a todos. El tema de las llaves. ¿Dónde quedan las llaves? ¿O por qué nunca las encontramos cuando las buscamos? Cuando nosotros llegamos al hogar, a lo mejor somos, en mi caso, era muy dado de dejar en un lugar un día las llaves, en otro día en otro lugar, y siempre que las necesitaba o que tendría que salir de manera inmediata, mi problema o lo que me detenía para poder salir eran que no encontraba las llaves, no sabía dónde estaban las llaves. Y trataba de recordar y decían, es que aquí yo dejé las llaves, pero no, ahí no estaban precisamente las llaves. Y esto en muchas de las ocasiones no es que tengamos una mala memoria. Más bien se debe a que no pusimos atención en dónde realmente dejamos las llaves. Es decir, nunca establecimos un hábito de entrar por la puerta y dejar automáticamente las llaves en el llavero, y todos los días ese hábito que forma una memoria que no lo tenemos. Como no estamos acostumbrados a hacerlo, cuando requieres recuperar la información, realmente no sabes dónde están las llaves porque nunca has establecido un proceso en el que puedas recuperar la memoria en dónde dejaste esas llaves. Es decir, nunca pusiste atención en dónde dejaste las llaves. Y es imposible que puedas recordarlo. Lo que quiero dar a entender es de que ese desorden que solemos tener en algunas ocasiones, que no genera hábitos, pues no genera memorias, ¿sí? Y por lo tanto, pues no te vas a poder acordar. O bien, en otro ejemplo que solemos confundir con tener pérdida de memoria o no recordamos, en muchas de las veces quiero decirte que no tenemos tampoco por qué recordarlo, ¿sí? No todo lo tenemos que recordar, no todo en nuestra memoria se almacena para siempre, ni tiene que almacenarse para siempre, porque a lo mejor no es algo que sea necesario. Y eso es lo que vamos a ver en este tema del olvido. Otro ejemplo es cuando nosotros llegamos a alguna fiesta de trabajo. En esa fiesta de trabajo, nosotros al momento de llegar, tal vez nos presentan a una persona y a otra. Y al momento de salir de esa fiesta, tal vez se nos olvidan siquiera los nombres que nos dieron. Y es que se nos olvidan porque realmente no pusimos la atención debida o no tuvimos el interés de recordar el nombre de esas personas. Pero en cambio, ¿qué pasaría si al momento de que me están presentando a una persona, me dicen, mira, te presento al licenciado Rodríguez? Y el licenciado Rodríguez es el encargado de la promoción de los puestos, dentro de la empresa. Inmediatamente esa información que me dieron previa a la presentación de decirme que el licenciado Rodríguez es aquella persona a la que yo puedo acudir cuando yo requiero una promoción,
eso jamás se me va a olvidar, no se me va a olvidar ni su rostro, ni su cara, de tal manera que incluso lo que voy a estar haciendo para no olvidar el nombre del licenciado Rodríguez, ni su rostro, tal vez es estar diciendo licenciado Rodríguez, y estarlo recordando una y otra vez. Pero no vamos a recordar a aquellas personas en las que no tuvimos algún interés en específico, o que no hubo algo que nos llamara la atención. Y otro ejemplo dentro de esta misma fiesta es cuando tal vez me presentan a Berta dentro de este conjunto de personas que me están presentando, pero a Berta jamás se me va a olvidar. Y tal vez el nombre de Berta y su rostro jamás se me olvidan, porque tal vez Berta llamó mucho mi atención, es decir, su atractivo, o en el caso de las mujeres, el atractivo de cuando les presentan a una persona del sexo opuesto, pues inmediatamente genera una emoción, y al momento de generar esa emoción, ese rostro pues puede ser no olvidado. Pero volviendo al punto, no es que tengamos una memoria, es que no hubo un aprendizaje, no se puso la suficiente atención. Miren, en otras ocasiones, el olvido tampoco es olvido. El recuerdo está ahí, pero no podemos acceder a él. Es decir, está disponible el recuerdo, pero no podemos acceder a él. Y eso no quiere decir que hayamos olvidado o que tengamos mala memoria o que hayamos perdido la memoria. Por ejemplo, en muchas de las ocasiones, también un ejemplo muy práctico. Recuerdo yo en la infancia que mi madre me mandaba al súper con una lista de 3 objetos que tenía que yo traer a la tienda, que era huevo, era queso y eran las tortillas. Inmediatamente me mandaba a llamar mi madre, me decía: Marcos, vas a ir por huevo, por tortillas y por un queso. Y salía yo bien campante, me daba el dinero, iba yo inmediatamente a la tienda. Al momento de llegar a la tienda y estando allá adentro, agarraba el huevo, agarraba las tortillas, pero sabía que algo me hacía falta. Y en ese momento en la tienda no lograba recordar cuál era el tercer producto que mi madre me había encargado. Y dentro del nerviosismo de regresar a casa y decir qué fue lo que me encargaste y recibir tal vez alguna llamada de atención, pues intentaba recordar y no lo recordaba. Sino que cuando ya me daba por vencido e iba de regreso a casa con mi lista incompleta de productos, al momento de estar allí en el lugar donde me fue dada la instrucción, recordaba, me hizo falta el queso dentro de la lista de los 3 artículos. Y regresaba inmediatamente corriendo porque ya había recordado el tercer producto. Y miren, un ejemplo de que esto no es olvido, o que no es una mala memoria de la que nosotros tengamos, es que el recuerdo está ahí, pero no está disponible. De tal manera que cuando llego al lugar donde me fue dada la instrucción, viene nuevamente, me acuerdo de cuál fue ese contenido o de cuál fue la instrucción de lo que yo debería de traer a la tienda, ese tercer producto que era el queso. Y miren, cuando nos hacemos esa pregunta, o a veces que estamos en nuestro cuarto y vamos a alguna otra área de nuestro hogar y nos preguntamos, ¿a qué bajé? ¿A qué vine al refrigerador? Y regresamos nuevamente donde nos surgió el apetito o el antojo y decimos, bueno, fui al refrigerador porque quería agarrar un dulce o un postre que estaba ahí. Y cuando nosotros tenemos que la memoria está disponible pero no está accesible, la razón es que nuestro cuerpo se encuentra en una sensación diferente que cuando recibimos la instrucción, o cuando recibimos la instrucción y es diferente nuestra condición a la que cuando aprendimos. Por darte algún ejemplo, nuestro cerebro o el aprendizaje no solamente alberga memorias de lo que nosotros aprendemos
a través de lo que leemos, lo que estudiamos o lo que nos produce emociones, sino que también nuestro cerebro aprende de las condiciones en las que nos encontramos cuando hemos aprendido, ¿de acuerdo? O de los lugares en donde estuvimos y las condiciones en donde estuvimos, ¿sí? Cuando aprendimos. Es decir, nuestro cerebro o nuestro sistema de memorias establece este recuerdo siempre y cuando nos encontremos en el mismo tipo de ambiente en el que nosotros aprendimos. Y necesitamos estar en ese mismo estado para que entonces podamos recuperar esa memoria que está disponible pero que no está accesible. En mi quehacer como docente, algo muy común que ocurre en clases es a la hora de la evaluación de los contenidos. En la hora de la evaluación de los contenidos, los estudiantes quieren aprender en una noche todo lo que no aprendieron tal vez en el resto de las clases que se tuvieron durante un periodo específico. Y en esa noche anterior ellos abusan no solamente de su condición, que es no dormir, el desvelo, que es precisamente muy malo para el reforzamiento de las memorias, sino que también abusan de algunas otras sustancias como la cafeína, beber en cantidades exageradas de cafeína para no poder dormir, junto con algún refresco de cola para que nos active cada vez más y mantenernos despiertos. Bueno, el abuso de estas sustancias puede ser que nosotros hayamos aprendido, ¿sí? Aprendimos durante esa noche de nuestro esfuerzo, aprendimos bajo ciertas condiciones específicas, ¿sí? Y al día siguiente, cuando se presenta en el examen, resulta que ¡pum!, se te olvidó todo lo que estudiaste una noche anterior. Y es por la misma razón que el cuerpo se encuentra en diferente condición, ¿sí? Diferente condición como la condición en la que el cuerpo estaba cuando se dio el aprendizaje. Y esto es una de las razones por las cuales no podemos tener acceso a la información, de tal manera que lo que se recomienda es que cuando nosotros estudiemos algo que es importante, lo hagamos en una especie de ambiente en el que nosotros nos vamos a encontrar cuando necesitemos recuperar la información, ¿sí? Es decir, no depende solamente de cómo está nuestro cuerpo en el momento en que nosotros aprendemos, ni de la información que nosotros estamos adquiriendo, sino también en dónde estuvimos situados, ¿ok? Entonces, estos son algunos de los conceptos cerrados, los cuales nos llevan a caer en alguna conclusión errada también, de decir que tenemos alguna mala memoria o que tenemos pérdida de memoria, o andamos asustados tomándonos, automedicándonos algún tipo de complejos vitamínicos para mejorar nuestro sistema de memoria. Y precisamente la razón por la que olvidas es principalmente porque no hubo la atención suficiente. No hubo la atención suficiente y no diste la oportunidad de que se establecieran estas bases de memoria dentro de nuestro cerebro. De tal manera que podemos determinar que como una definición o un concepto básico acerca del olvido, como la incapacidad de recuperar las memorias establecidas. Ahora bien, voy a darte 4 conceptos principales o 4 razones principales por las cuales nosotros podemos olvidar. Y número 1, como ya mencionábamos, la primera razón por la que nosotros podemos olvidar es porque realmente nunca hubo un aprendizaje, ¿sí? Es decir, tuvimos poca atención al aprender. Y esto también quiero darte algún ejemplo dentro del quehacer
de la impartición de clases, del quehacer docente, cuando nosotros estamos dando alguna clase o cuando otro profesor está dando alguna clase, pero el estudiante está en otra cosa, está en un sinfín de cosas, menos en lo que está diciendo el profesor o en lo que está enseñando el profesor. De tal manera que el contenido puede estar ahí, al alcance, pero no se accede a él porque no hay el interés de acceder a él. ¿Sí? Y difícilmente, aunque esté el cuerpo ahí presente del estudiante, pues realmente está ausente en cuanto al establecimiento de memorias para poderlo recordar. Es decir, esta razón es causa inmediatamente de olvido. No hubo atención suficiente, no pusieron atención. Y esa es una de las razones, o no pusimos atención, esa es una de las razones principales por las cuales nosotros podemos olvidar. De tal manera que cuando nosotros queremos aprender algo, pues tenemos que dar la atención debida a lo que se nos está enseñando, a la información que se nos está proporcionando. Otro segundo argumento o razonamiento por el cual nosotros olvidamos es que tenemos, a lo mejor hay atención, pero hay poca atención al aprender. Y esto, la poca atención al aprender, es una pérdida, se le conoce como pérdida de sinapsis. Mencionábamos en la primera parte que la sinapsis es el conjunto de memorias que se unen unas con otras para la transmisión de información. El conjunto de un sinfín de sinapsis es lo que también conoce en diferentes zonas de la corteza cerebral, es lo que conocemos como los circuitos neuronales. Sin embargo, cuando estas sinapsis de transmisión de información no son reforzadas, pues hay poca integración de esquemas o circuitos neuronales que con el tiempo pues realmente se pueden borrar. De tal manera que puedo estar yo en algún lugar aprendiendo algo, pero realmente me pareció interesante en ese momento, pero no seguí un contenido específico y estratégico en el cual al momento de yo seguir este contenido y este contenido se iba a generar un mayor aprendizaje o se iban a reforzar los aprendizajes obtenidos durante una sesión específica, pues al momento de no estarlo repasando y continuar con una serie de temas, pues puede ser que quedó muy débil ese aprendizaje, quedó muy débil, muy endeble esas conexiones sinápticas, esas conexiones neuronales, de tal manera que con el paso del tiempo y al adquirir otros conocimientos, otros aprendizajes, pues estas memorias tienden a desaparecer. Comúnmente es aquí donde yo aconsejo que a los estudiantes o a cualquier persona que tiene la intención de aprender, continuar con el proceso o la metodología de la impartición de algún contenido de un profesor. Es importante que todo lo que nos han enseñado, si nos piden a través de ejercicios prácticos, de estrategias pedagógicas, como las que mencionaba en un principio, el aprendizaje basado en casos que nos lleva al análisis, estos ejercicios refuerzan los circuitos neuronales que nosotros tuvimos. No basta con una sesión de 45 minutos, de 1 hora, de 3 horas. No basta con eso. Necesitamos reforzar para que se vuelva en nosotros un hábito que forma parte de la memoria explícita. De tal manera que si queremos dominar algo y si queremos aprenderlo de la manera correcta, necesitamos repasarlo una y otra vez. Y reforzamos también esto cuando nosotros lo enseñamos. Cuando hace mucho tiempo que no repasamos algo, se pierden estas conexiones y solemos olvidar. Esta pérdida, a su vez, se debe también a la falta de uso de la información o de esos circuitos o procesos
que nosotros hemos establecido. O también, por otro lado, hay interferencias ocurridas muy pronto tras el aprendizaje inicial. Por ejemplo, tal vez yo estoy el día de hoy aprendiendo y tú estás a través de este video aprendiendo cómo se establece la base del aprendizaje desde una perspectiva científica. Y ahorita estamos viendo el tema de olvido, recuerdo y olvido. Pero este video no es suficiente para que tú realmente puedas recordar siempre la información. O tal vez en este momento te parezca interesante. Pero resulta que terminas de ver este video y te llega una invitación inmediata. Este es el aprendizaje inicial. Llega una invitación inmediata a la cual tú acudes y en esa actividad que tú fuiste después de esta enseñanza, te produjo ciertas emociones. De tal manera que esas emociones que has adquirido en esta nueva actividad suplantan o dejan en un rincón de nuestro cerebro esta información, de tal manera que también es una de las razones por las cuales nosotros podemos olvidar algo que nos es interesante, algo que hemos aprendido, pero que no reforzamos y por lo tanto no hubo conexiones fuertes, conexiones establecidas, conexiones sinápticas, circuitos neuronales reforzados. Y bueno, tras diferentes eventos puedes ir olvidando lo que aprendiste. De tal manera que cuando uno aprende, debemos de reforzar a través de algún ejercicio, a través de platicarlo con alguien más, para que podamos tener una mayor claridad de lo que se nos ha enseñado. Otra de las razones por la cual nosotros olvidamos es porque nuestras memorias que se establecen en nuestro cerebro se mezclan unas con otras. Mira, por darte un ejemplo, esta computadora que tú ves aquí en pantalla tiene una capacidad limitada de almacenaje o de memoria. Para yo poder hacer más grande la capacidad de esta computadora, tendría yo que alterar su proceso de fábrica, es decir, adquirir ya sea una memoria externa con otra capacidad o cambiar la memoria que tiene de fábrica para introducir una tarjeta de memoria un poco más grande. Y es así como podemos incrementar la capacidad de almacenaje en esta computadora que tiene una capacidad original limitada. O por otro lado, para yo poder tener mayor capacidad de memoria, tendría yo que borrar información que tengo almacenada para poder introducir nueva información. El cerebro es distinto al momento de almacenar información. El cerebro, para incrementar su capacidad de almacenaje, lo que hace es que mezcla unas memorias con otras. Es decir, esta es una ventaja que aumenta nuestra capacidad de almacenaje. El único inconveniente de que tenga esta función nuestro cerebro es que en el momento de mezclar memorias, a la hora de que nosotros intentamos recordar, podemos confundir los recuerdos. Esa interferencia que existe también es una causa posible de olvido, ¿sí? Es cuando en algunas ocasiones queremos recordar algo, pero hay un recuerdo enfrente que nos impide ir al lugar específico del recuerdo que nosotros queremos acceder. Y algo nos está estorbando por ahí. Tal vez quiero recordar el nombre de alguna persona, el nombre de la persona Roberto,
pero recuerdo el nombre de Gilberto. Y el nombre de Gilberto se me está ahí interfiriendo a que yo pueda llegar al nombre de Roberto, a poder recordar el nombre de Roberto. A lo mejor quiero ejemplificar con una escena. Estoy en algún lugar, veo la cara, pero no recuerdo el nombre. En lugar de recordar el nombre de Roberto, que yo sé que cuando me lo presentaron sé que lo supe, pero me viene a la memoria Gilberto, y de tal manera que hasta me impide acercarme a la persona porque no recuerdo el nombre. Y sería tal vez un acto pues no muy bueno acercarme a una persona y confundirla de nombre, ¿de acuerdo? Y esta interferencia, como les repito, pues es una causa de olvido. Por último, con nuestra cuarta razón por la cual nosotros podemos olvidar, es cuando aprendemos algo nuevo. Cuando nosotros aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro mezcla las memorias nuevas con las memorias ya establecidas ya establecidas, o memorias viejas o que tienen una antigüedad específica. La integración de las memorias nuevas con los esquemas ya establecidos refuerzan nuestra memoria. Por ejemplo, cuando sucede esto yo tengo un aprendizaje básico, pero tal vez cuando yo acudo a una capacitación nueva, con aprendizajes nuevos, ¿sí? Esto nuevo que he aprendido lo asimilo con los aprendizajes ya establecidos con anterioridad. Y esto no solamente refuerza mis aprendizajes iniciales, sino que le da una mayor capacidad en cuanto a mi entendimiento sobre ese tema, y me vuelve una persona con mayor amplitud de conocimiento sobre ese tema específico. Sin embargo, cuando esto por alguna razón no llega a ocurrir, es decir, que al adquirir una memoria nueva no se coordine o no se albergue o no se una con las memorias viejas o ya establecidas con anterioridad y se establezcan en alguna otra zona de la corteza, pues esto puede ser causa de olvido. ¿Por qué? Porque queda muy, por llamarlo de alguna manera, queda muy endeble, queda muy débil esa memoria, y puede ser que conforme estamos aprendiendo nuevos conceptos o estamos adquiriendo nueva información, esta memoria puede ser que quede en el olvido. Y esto también pues es una de las causas principales de olvido. Y es así como llegamos a nuestra parte final de este estudio. No sin antes, haciendo un repaso o un resumen de lo que hemos aprendido o de lo que hemos visto el día de hoy. El día de hoy hemos visto acerca del recuerdo. Dimos una definición muy práctica y dijimos que el recuerdo es el ejercicio de las memorias. Vimos que este ejercicio puede hacerse de manera automática, es decir, hablamos acerca de la memoria implícita, la memoria de los hábitos, como podemos recordar de manera automática que 2 por 2 es igual a 4, o 8 más 2 es igual a 10. Lo hacemos de una manera muy práctica, muy automática. Y en ocasiones, cuando estamos ya acostumbrados y hemos establecido, hemos reforzado estos circuitos neuronales, pues lo hacemos hasta de manera inconsciente. No tenemos que contar en nuestra cabeza a ver si a 8 le sumo 2 es igual a 10. No, lo hacemos inmediatamente. 8 más 2 es igual a 10. Pero hay otra manera en que nuestras memorias reconstruyen el pasado. Y esto dijimos que no es un proceso tan simple como de manera automática, sino que es algo más complejo.
Y dimos algunos ejemplos de cómo se reconstruye el pasado, eventos que forman parte de nuestro pasado, como el día del nacimiento de nuestro primer hijo, el día de tu boda, el día de cuando te graduaste, que recibiste alguna importante información. También vimos que el cerebro solo registra aquello que tiene un significado especial para cada persona, sea de manera agradable o desagradable. El cerebro recuerda con mayor facilidad aquello que nos ha producido un sentimiento, aquello que recordamos, aquel recuerdo que está ligado a una emoción. También vimos, por otro lado, que solamente se puede olvidar aquello que se ha aprendido. Lo que no se aprende, pues no es olvido. Simplemente es que no hubo una conexión suficiente para establecer una memoria. No tenemos por qué recordar algo en lo que no pusimos atención. Vimos también algunos mitos o algunos conceptos errados que nosotros tenemos para determinar acerca de lo que es la pérdida de la memoria o el que tenemos poca capacidad de memoria. Vimos que en algunas ocasiones esto no es así. Vimos no solamente que no recordamos porque no hemos aprendido, porque no pusimos atención, sino también vimos que hay momentos en que la memoria está disponible, pero no podemos acceder a ella. Por ejemplo, dimos que la razón es que nuestro cuerpo está en una sensación diferente a la que hubo cuando se dio el aprendizaje. Y esta es una de las causas o razones que la memoria está, pero no podemos acceder a ella. Y la razón o el argumento de que no lo hemos olvidado es que cuando estamos en esa igualdad de condiciones, pues viene el recuerdo. Vimos también algunas razones, vimos 4 razones principales por las que nosotros olvidamos. Y número 1 es, como hemos mencionado, es porque realmente nunca supimos, no hubo atención al aprender. Número 2, poca atención al aprender también es causa de olvido. Existe una pérdida de sinapsis, hay una poca integración de esquemas y por lo tanto también vimos que cuando hay eventos después del aprendizaje inicial, puede ser que estos nuevos aprendizajes o estas nuevas emociones establezcan un recuerdo más fuerte que dejen en el olvido el recuerdo inicial sobre el aprendizaje de algún método o algún tema que nosotros hayamos visto. Y número 3, razones por la cual nosotros olvidamos, es que la memoria se mezcla unas con otras y la información que almacena una memoria o la memoria son mezcladas y tendemos a tener dificultad en la recuperación de algún evento en específico. Esta mezcla interneuronal nos hace que tengamos recuerdos confusos. Y por último, también vimos que cuando aprendemos algo nuevo, esta nueva memoria se conecta con memorias viejas y esto hace que no solamente incrementen la capacidad de nuestra memoria, sino que también fortalece y refuerza las memorias que estaban ya establecidas e incrementa nuestra capacidad intelectual. Sin embargo, cuando por alguna razón una memoria nueva no se conecta con un circuito ya establecido de memorias, es una posible causa de olvido.
Quiero agradecerte la paciencia y tu tiempo y el interés por aprender más acerca de estos temas. Recuerda que lo que estamos viendo es una serie de estudios denominados las bases científicas del aprendizaje. Yo te invito a que estés con nosotros sintonizándonos en nuestra tercera parte de este tema denominado las bases científicas del proceso las bases científicas del aprendizaje. Yo soy el Dr. Marcos Collin y encantado de estar contigo una vez más. Un fuerte abrazo, hasta luego.